Bueno, el libro que quiero comentar en esta ocasión no ha sido una sorpresa porque realmente ya sabía, conociendo al autor, que el libro iba a ser tremendamente interesante y aún así me ha fascinado y es de lo más recomendable sí, a la gente que le interesa el tema de la ecología, de lo más interesante que se puede leer y eso, aunque es un libro contundente, es el Ecología Integral de Jaime Tatay. Jaime Tatay es un jesuita, un sacerdote joven que aparte ha sido un grandísimo apoyo para el equipo de la Laudato Si UFV-RC, que es este equipo que hemos lanzado en España buscando profundizar qué tiene que decir el documento del Papa y todo el tema del cuidado de la casa común desde el carisma del Regnum Christi y cómo tenemos que implicarnos en la ecología desde la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a mí, bueno, el tema me interesa desde hace años y he encontrado en la Laudato Si un documento programático riquísimo y en este libro de Ecología Integral un fundamento antropológico, teológico, ecuménico, sacramental tremendamente rico. Porque yo entiendo, no comparto, pero sí entiendo la reticencia que puede haber en muchas personas al tema de la ecología por los abusos que se pueden desprender, ¿no? Muchísimo panteísmo, un rollo New Age que no responde, una falsa ecología, es decir, una ecología no integral, ¿no? Que pone por encima, por decirlo pronto y mal, a las ballenas por encima de los bebés, cosas de este tipo que uno dice, pues no puedo estar de acuerdo con esta postura. Pero creo que en eso puede haber mucha imprecisión y que de hecho para nada es la postura de la Iglesia. Y conocer qué dice la Iglesia sobre la ecología es tremendamente eso, respetuosa del ser humano, eh, profundiza y creo que tiene mucho que ver con los tiempos actuales, el decir, claro que sí, salvemos a las tortugas, pobres tortugas, pero el uso excesivo de plásticos, por ejemplo en julio, que se está haciendo cada vez más la tradición de dar un paso de julio sin plásticos, ¿no? Tiene muchísimo más que ver con nuestros hermanos más necesitados. El uso abusivo de plásticos y el no buen tratamiento de los desperdicios, digamos, ¿no? Afecta sobre todo a las personas que de hecho ya están más necesitadas, ¿no? Vivir todos de una manera más austera y más consciente solo tiene frutos buenos, ¿no? Solo puede ser bueno. Entonces, la iglesia tiene muchísimo que decir, la naturaleza tiene muchísimo que hablarnos de Dios Padre Creador, ¿no? Y por decirlo muy, muy por encima, porque el libro, les digo, es un trabajal y trabajazo. Me lo leí, lo disfruté, pero de hecho lo pienso comprar porque si alguien me quiere patrocinar, muchas gracias, porque no es un libro barato, pero es un libro muy bueno. Me da más la sensación que va a ser un libro de consulta, porque él empieza a hacer el estudio, o sea, desde el pontificado de Pablo VI, ¿no? Pero también para subrayar que aunque la Laudato Si es un documento relativamente reciente, tiene 6 años, este tema no es reciente en la Iglesia, solo que no se usaban estas palabras porque no existían estos conceptos, no estaban tan estandarizados, digamos. Eh, Después del Concilio Vaticano II, y luego subraya, sobre todo, y de hecho de una manera muy ágil, o sea, muy ágil, muy pobre, porque el libro lo explica tremendamente bien, cómo Juan Pablo II hablaba como saben, el aporte del pontificado de Juan Pablo II es riquísimo, ¿no? En muchísimos temas, pero mucho en antropología. La visión del ser humano es algo como distintivo de su magisterio. Y él habla del orden de la creación, ¿no? Es decir, el ser humano se enriquece y se conoce más a sí mismo, sin duda, conociendo a Cristo, y también conocer a la naturaleza le ayuda a conocerse y también a acceder a Dios. Entonces pone muchos fundamentos antropológicos y en la teología de Benedicto XVI hace muchísimo hincapié en cuánto nos ayuda la naturaleza o cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza para enriquecer nuestra vida litúrgica y sacramental. Una pasada, de verdad, una maravilla de libro. Y él dice, diciendo jesuita también, ¿no? Que el pontificado del Papa Francisco lo que ha hecho es asumir los pontificados, lo que dicen los papas anteriores, y traer el tema a una actualidad y a unos titulares, ¿no? Pero no se está innovando en el mal sentido de la palabra, que sea una moda de repente, pues no, es un interés muy, muy válido y que siempre ha estado en la doctrina social. De hecho, mentira, empieza a explicar qué ha dicho la Iglesia desde finales de 1800, ¿no? Que es cuando empieza la doctrina social. Yo creo personalmente que muchos de los temas que más nos preocupan a nivel pastoral y como Iglesia, y cada uno aquí haga un silencio reflexivo y piense cuáles son los temas que más le preocupan, muchísimos
pueden seguirse aclarando en un contacto sano y ordenado con la naturaleza, ¿no? En la naturaleza encontramos muchísimas respuestas y no lo digo lo mismo en un tono o en un plano hippioso New Age, al contrario, ¿no? Es decir, que las cosas sean lo que son y tengan tiempos y tengan plazos y tengan procesos, nos lo dice la naturaleza, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? Entonces, por ahí puede haber también una valoración de la diversidad muy interesante, pero ¿qué tipo de diversidad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ordenada? ¿De qué manera? Mucho tiene que decirnos la naturaleza en este aspecto. Y el cuidar de lo que es de todos para el bien de algunos, aunque no les conozca y aunque generacionalmente no lo vayamos a nosotros a beneficiarnos de estos esfuerzos, pues también me parece algo profundamente cristiano. Entonces, eso, el libro es maravilloso, tremendamente interesante. Aquellos que estén interesados en el tema no se lo pueden perder y aquellos que tengan prejuicios con el tema no se lo pueden perder. A los que están en medio del tema, pues que sepan que hay un libro maravilloso al respecto. Muchísimas gracias.